queridos estudiantes de séptimo grado? Les saluda su docente Manuela Galindo desde la asignatura de lectura crítica. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una excelente tarde llena de muchas bendiciones. En el día de hoy estaremos trabajando una nueva temática. Entonces estemos muy atentos a este video explicativo para poder afianzar nuestros saberes. Empecemos pues con nuestra explicación. Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a estar trabajando la diferencia entre el tema y la tesis. Bien recordamos que en los textos argumentativos manejamos el tema y la tesis. Estos tipos de textos los vimos e identificamos cuando trabajamos los tipos de textos o la tipología textual según el discurso o según la intención del autor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy cuál es la diferencia entre el tema y la tesis que se presenta en este tipo de textos, los textos argumentativos. Pero antes me gustaría que leyéramos con atención. En los países de América Latina, los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de pobreza, porque las oportunidades para este grupo social reducen gradualmente cada día. Los programas educativos para el nivel superior se han ido privatizando y el acceso a las ayudas gubernamentales cada vez es más difícil. De acuerdo con esto, podríamos tener las siguientes preguntas, o tenemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la posición del autor frente al tema tratado? Aún no me conteste. Estén atentos y luego volvemos a tocar este tema o esta parte. Si vemos allí, encontramos una pequeña estructura donde podemos identificar en qué consiste el tema y en qué consiste la tesis dentro de un texto argumentativo o dentro de los textos argumentativos. Cuando hablamos del tema, estamos hablando del asunto, el motivo o contenido que aborda el texto. Estamos hablando del tema, es decir, del asunto, el motivo. ¿Qué contiene ese texto? ¿Sobre qué habla ese texto? ¿Verdad? El tema suele ser algo corto, suele ser una problemática social, puede ser cualquier cosa que exista, pero es el asunto del texto. ¿Sobre qué se está hablando en ese texto? Y se puede identificar respondiendo a una pregunta sencilla. ¿De qué trata el texto? Si yo respondo esto al momento de ver un texto o de leer un texto, yo podría identificar entonces cuál es el tema del texto leído. Ahora, tenemos la tesis. La tesis tiene relación con el tema y el tema tiene relación con la tesis. El tema siempre se va a presentar dentro de la tesis. Puede estar de forma explícita o de forma implícita. Sin embargo, siempre va a llevar relación. Ahora, la tesis es la idea que expresa la posición del autor frente al tema tratado, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, el tema es sobre qué trata el texto. Y la tesis es la posición que expresa el autor frente al tema tratado o frente al tema del texto. Y es defendida a partir de argumentos para convencer al lector. Entonces, a partir de un tema en específico, pueden ser temas diferentes con respecto a un texto argumentativo determinado, pero
a partir de ese tema se va a desprender una tesis, que es básicamente la posición del autor frente a ese tema. Puede ser en un aspecto positivo o en un aspecto negativo. El autor puede tener argumentos a favor o en contra que van a estar defendiendo esa tesis, esa posición que adquirió el autor y que él quiere defender. Y al momento de defenderla, usa unos argumentos que le permiten convencer o persuadir al lector con respecto a su posición. Se puede identificar respondiendo a las preguntas que trabaja el autor en el texto, que expresa él ahí o qué es lo que él quiere, ¿verdad? Trabajar en el texto. ¿Cuál es la posición del autor frente al texto? Si nosotros logramos identificar en un texto la posición del autor frente al mismo y qué trabaja él en el texto, podemos identificar cuál es la tesis que nos presenta ese texto argumentativo que estamos leyendo. Recordemos que la función comunicativa de los textos argumentativos logran su finalidad cuando el autor del texto alcanza a persuadir o convencer al lector frente a su posición. Ahora, veamos nuevamente el texto. En los países de América Latina, los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de pobreza porque las oportunidades para este grupo social reducen gradualmente cada día. Los programas educativos para el nivel superior se han ido privatizando y el acceso a las ayudas gubernamentales cada vez es más difícil. Retomemos las preguntas. ¿De qué trata el texto? El texto tiene un tema principal. Tiene un tema que es sobre lo que él trata. Independientemente de lo que el autor piensa, opina, la posición que tiene al respecto de ese tema, allí hay un motivo, hay algo que nos lleva al contenido. ¿Y cuál será ese tema? Si nosotros miramos con atención, nos hablan de muchas cosas, pero todas tienen relación. Y existe una palabra clave: la pobreza. La pobreza es la palabra clave dentro de este texto con respecto al tema. Nos muestra cómo los gobiernos han favorecido el aumento de los índices de pobreza a través de muchas cosas que van haciendo y que siempre van a conllevar a la pobreza. Entonces podríamos decir que el tema es la pobreza, ¿verdad? Sería esa una problemática social. La pobreza es el tema de este texto. Ahora, continuando con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición del autor frente al tema tratado? Vemos que el tema es la pobreza, pero ¿qué piensa el autor sobre la pobreza o sobre lo que él está manifestando en su texto argumentativo? ¿Cuál es la posición que él toma? ¿A favor, en contra? ¿De qué o de quiénes? Es allí donde debemos identificar cuál es la intención o cuál es la posición del autor. Entonces, veamos y retomemos el texto. Ya decimos que la pobreza es nuestro tema. Ahora, ¿cuál es la posición del autor frente al tema de la pobreza? Dice, en los países de América Latina, los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de la pobreza,
porque las oportunidades para este grupo social reducen gradualmente cada día, los programas educativos para el nivel superior se han ido privatizando y el acceso a las ayudas gubernamentales cada vez es más difícil. Si podemos ver, la posición del autor la encontramos al inicio de este texto, donde dice, nos están hablando que en los países de América Latina, ¿verdad? Pero hay una posición con respecto a la pobreza en los países de América Latina. Y esa posición sería entonces que los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de la pobreza. Eso es lo que el autor nos da como tesis. Eso es lo que el autor nos pone de pronto sobre la mesa. Y él va a querer defenderlo. Va a querer defender esa posición para poder persuadir al lector y convencerlo de lo que eso que él dice es cierto. Y recordemos que en los tipos de textos argumentativos se usan unos argumentos para defender la tesis y que esos argumentos deben ser basados en la verdad, en hechos verdaderos, reales, de pronto pertinentes. Ahora bien, ¿cuáles son esos argumentos que está utilizando el autor acá para poder defender esa tesis y nosotros poder comprobar que en realidad esta es la tesis y que hay unos argumentos que la defienden? Veamos entonces cuáles serían los argumentos que nos puede presentar el autor. Dice, porque ya nos está enlazando y nos está dando una nueva, nos está conllevando a los argumentos. Un primer argumento que podemos encontrar es, las oportunidades para este grupo social reducen gradualmente cada día, ¿verdad? Nos va mostrando que existe una reducción gradual de oportunidades para los grupos sociales de pronto menos favorecidos o que tienen menos oportunidades o una condición de vida peor que los que tienen mayores facilidades. Ahora, los programas educativos para el nivel superior se han ido privatizando. Eso es otro argumento que defiende la idea de que los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de pobreza. ¿Por qué? Porque si la educación no es gratuita y por el contrario es privada, tienen que sacar del bolsillo para pagarla, no todas las personas que son pobres van a poder acceder a la educación superior, a ir a las universidades y a formarse como grandes profesionales. Ahora, tenemos por último, el acceso a las ayudas gubernamentales cada vez es más difícil. De pronto anteriormente era mucho más fácil era una ayuda del gobierno y puede que ahora entonces esas ayudas sean más difíciles de acceder porque piden muchos documentos, porque de pronto ya no le dan las ayudas a toda la población vulnerable, sino a algunos y a otros no. Y vemos que estos argumentos nos están defendiendo la tesis que es los gobiernos actuales han favorecido el aumento de los índices de la pobreza. Teniendo esto, podemos identificar que el tema y la tesis no son lo mismo. El tema y la tesis están relacionados, pero no es lo mismo. El tema es de qué trata el texto, cuál es su contenido o sobre qué va a tratar su contenido, y la tesis hace referencia a la posición tomada por el autor del texto frente a ese tema, que puede ser positiva o negativa. Y el autor va a buscar unos argumentos
que permitan defender esa posición que él dio, y luego que muestre los argumentos, va a tratar siempre de persuadir al lector para que tome en cuenta su posición o su punto de vista. Y al final, pues va a ser siempre unas conclusiones de acuerdo a lo manejado y a lo trabajado dentro del texto que está argumentando o dentro de la tesis que está argumentando. Teniendo en cuenta, también lo visto, ahí veíamos que el tema y la tesis se encuentra desde el inicio, pero no siempre va a ser así. Entonces es importante que identifiquemos, leamos con atención, de manera crítica, para poder identificar la tesis y el tema rápidamente. Es más, a veces el tema se encuentra dentro del título y es mucho más fácil identificarlo. Bueno, chicos, ahora que ya quedó claro o quedó de forma más concisa y trabajada los saberes, los invito a que pongamos en práctica lo aprendido. Para esto, te invito a realizar, primero, lectura de la página 126 de tu libro Graffiti. Luego que hagas la lectura de ese texto, es un texto argumentativo continuo, vas a identificar el tema y la tesis presente en ese texto y escribirlos en tu libreta. Luego que lo identifiques, lo vas a escribir. Tema, tesis, en tu libreta. Por último, vas a desarrollar la actividad de la página 127 del libro. La página debe desarrollarse de forma completa. La actividad de la página 127 debe desarrollarse de forma completa, teniendo en cuenta lo leído en la página 126 y lo aprendido a través de este espacio. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y que haya permitido afianzar sus saberes. Nos vemos la próxima semana en el Zoom para analizar juntos la temática o el tema y la tesis del texto propuesto en su compromiso. Espero que tengan una feliz tarde, que aprovechen al máximo el tiempo y que Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana en Zoom.